¿cierto? El pacto sinaítico, el pacto mosaico, como algunos también le llaman. Ahora iremos a ver y a estudiar lo que es el pacto davídico. Le invito a que abra su escritura en Segunda de Crónicas 21:7. Segunda de Crónicas 21:7. Ahí va a estar la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 7. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Dice así la escritura: Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Una vez más. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Oremos. Dios Padre, te damos gracias infinitamente por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Has permitido, oh Dios Santo, que podamos en esta tarde, conforme a tu amor y gracia, poder, Señor, estudiar lo maravilloso e importante que son los pactos. Amén. Ayúdanos, oh Dios Santo y bendito, a comprenderlos con claridad, para que así, Señor, nuestro entendimiento sea abierto para comprender las Escrituras. Que podamos, Señor, estar con un corazón dispuesto a oír tu palabra, y así cada uno de nosotros sea edificado, Señor, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos estado viendo anteriormente, ya aproximadamente a través de 7 clases acerca de lo que es el pacto. Es una gran introducción que estamos haciendo para ir al punto número 7 de la confesión de fe. Y dentro de los pactos que hemos estado estudiando, ¿cierto? Hemos podido ir analizando en primer lugar los 3 pactos teológicos, los cuales son el pacto de redención, El pacto de obra y gracia, ¿cierto? El pacto de redención era, ¿quién lo realizaba? la Trinidad. La Trinidad, ¿cierto? En la eternidad. Y lo hacía en la eternidad, por el motivo de la redención. Y el pacto de obras, ¿cuándo se hizo? En Adán, ¿cierto? En Génesis 2:17, cuando el Señor condicionó al hombre. Y lo condicionó porque el día que ellos comieran del árbol ciertamente morirían. Amén. Habría una separación con Dios, porque estaba regulada a través del pacto. Y así, ¿cierto? Hemos ido viendo cómo el pacto de gracia también se manifiesta y se cumple en quién. La consumación. ¿Se consuma en quién? En Jesucristo. Él es quien lo sella, Él es quien lo consuma. Y es la consumación también histórica del pacto de redención, ¿cierto? El pacto de redención en la eternidad, y la consumación histórica se cumple en el Señor y Salvador Jesucristo. También hemos ido viendo los pactos bíblicos dentro de la primera mención del Evangelio. ¿Que dónde está la primera mención del Evangelio? En Génesis 3:15. Y en Génesis 3:15 se habla de una simiente, la cual vendría de la mujer y aplastaría la cabeza de la serpiente, y esta serpiente le iría en el calcañar. Estas 2 descendencias estarían enemistadas, y eso es lo que vemos en los primeros capítulos de Génesis a lo largo de todas las Escrituras. Estas 2 simientes siempre en esa constante lucha. Luego de eso vimos el pacto noético, que es un pacto de gracia común, ¿cierto? Y también es un pacto de preservación. Pues si Dios había dicho que levantaría de la simiente de la mujer a aquel Mesías, a aquel Salvador, a aquel que los redimiría y aquel que vencería a la serpiente, debía haber una simiente, debía haber alguna descendencia humana. Y vemos que
en el libro de Génesis, nos damos cuenta que la maldad del hombre se empezó a incrementar. Y Dios, por gracia, salvó a Noé y a su familia, extendiendo la gracia común no solo sobre Noé, sino sobre su descendencia, de la cual vienen todas las naciones que hoy en día vemos, de las cuales vienen cada uno de nosotros. Entonces el Señor actúa en ese pacto de preservación a través de Noé. Luego del pacto noético, ¿cuál viene? El pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y ese pacto cuántas dimensiones tiene? 2. Tiene 2 dimensiones, ¿cierto? Una Espiritual y una y la terrenal. otra terrenal, ¿cierto? La terrenal son promesas físicas que se le hizo a un pueblo físico, a una nación física, las cuales se cumplieron. Luego tenemos las promesas espirituales, las cuales serían no solamente para la descendencia étnica, sino para todas las naciones. Porque ¿qué le dijo el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es aquí donde se van efectuando estas dos dimensiones del pacto, el cual, hemos dicho, hay un equilibrio entre la continuidad y descontinuidad. Continuidad porque vemos que por medio de la gracia del Señor, las promesas espirituales ahora son aferradas por nosotros también los gentiles, los cuales hemos sido injertados, haciendo de ambos pueblos un solo pueblo. Y también hay una descontinuidad porque todas las cosas terrenales se cumplen en Cristo. Cristo empezó a cumplir todas estas cosas. Entonces ese linaje sanguíneo se cumple en el Señor Jesucristo. Tal así que ahora nosotros no necesitamos tener ese tipo de sangre. Amén. Porque la sangre de la cual nos hace hijos de Dios es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vimos que dentro del pacto con Abraham estaba el pacto de circuncisión. Sí. Y ese pacto de circuncisión era un pacto espiritual o terrenal. Terrenal. Terrenal, ¿cierto? Porque la promesa vino con la circuncisión o antes de la circuncisión. Vino antes de la circuncisión. Porque las promesas son en el sí y en el amén. Las promesas son por medio de la fe. La justificación es por medio de la fe. Después viene lo que es el pacto de circuncisión, el cual el Señor haría con aquella descendencia física de aquel pueblo de Israel. Y dentro de ese pacto había una circuncisión, por eso hemos dicho, nosotros no mezclamos el bautismo con lo que es la circuncisión. Porque ahora nosotros hemos sido circuncidados de corazón. Y hemos visto que hoy en día la evidencia de que nosotros somos participantes del pacto, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Porque es las arras de nuestra herencia. Porque es el bautismo del Espíritu Santo lo que nos ha puesto y nos ha hecho participantes de este nuevo pacto. Entonces, ese pacto de circuncisión apuntaba a que ellos debían cumplir porque tenía condiciones. Si este pueblo permanece, va a tener las bendiciones terrenales. Si este pueblo no permanece, va a tener que sufrir el despojo de sus bienes terrenales. Y así lo hemos visto en la historia de Israel. Una y otra vez, ¿cierto? A lo largo de la Biblia muestra que cuando ellos desobedecían el pacto, perdían las promesas terrenales. ¿Cuál era? La tierra, el reino, perdían todas estas cosas. Y luego, cuando se volvían al Señor, el Señor se las devolvía. Este pacto de circuncisión llega hasta Cristo porque Él es el que consuma y sella este reino que nunca más será removido y de esta tierra de la cual jamás seremos echados, porque todo le pertenece a nuestro Dios. Porque como dijo el Señor Jesucristo, mi reino no es tuyo. El reino de Dios es el reino que vendrá y Él pondrá sobre esta tierra en la consumación de los tiempos. Entonces el pacto de circuncisión apuntaba ya al próximo pacto, el cual es el pacto mosaico, dentro del cual el Señor, lo que vimos la última vez, y para entender estos 613 mandamientos vimos en el Pentateuco, ¿cierto? Están contenidos los 613 mandamientos. ¿Y qué se debe hacer para poder tener un mejor entendimiento de ellos? Una división, ¿cierto?
en 3 categorías, siendo la primera de ellas civil, luego ceremonial y luego ¿cuál? Moral. Entonces vamos viendo que estas 3 divisiones que se hacen de la ley nos ayudan un poco más a entenderla. ¿Podríamos decir que la ley ceremonial nos aplica a nosotros hoy? No, No, ¿por qué? porque es para las leyes de ese país. Para las leyes de ese país y tiene su cumplimiento en quién? En Israel. Era la sombra de lo que había de venir y se cumple en quién? En Cristo. Cristo es el Cordero. Cristo cumple todo lo que es la ley ceremonial en él. Por eso nosotros no podemos volver a retomar esa ley ceremonial, porque se cumple en Cristo. Y la ley civil, ¿quién la cumple en su totalidad? Israel. Israel, pero en su totalidad, ¿quién la cumple? Cristo. Cristo. Porque él dijo que no vino a abrogar la ley, sino que él vino a cumplirla. Y él cumplió todo lo que es la ley civil. Con todas las cosas que había que cumplir, el Señor Jesucristo cumplió. Algo que el pueblo de Israel nunca pudo hacer. ¿Y la ley moral quién la cumplió? Todos. El Señor. No todos, La cumplió el Señor, sí. El Señor, porque ninguno de nosotros es capaz de cumplir también esa ley. Entonces, cuando el Señor Jesucristo cumple todo este pacto y muere, ahora le da lugar a uno nuevo, ¿cierto? Conocido como el nuevo pacto. ¿Y por qué se da por viejo el otro pacto? Porque Cristo lo consumó, Cristo lo cumplió y ahora trajo un pacto que es conocido como el nuevo pacto, que está establecido sobre mejores promesas. Ya no es solamente algo terrenal, no es un reino terrenal, ya son cosas mucho más firmes y que traspasan todas las cosas, porque debemos decir, con Cristo, ahora Cristo, está reinando por encima de todas las cosas. Y su reino tendrá fin, ¿o no? No tendrá fin. Él vendrá a consumar todas las cosas por medio de su palabra. Entonces, entendiendo esto, podemos ir ahora ya a lo que es el pacto davídico. Y dentro de lo que es este pacto davídico, ¿cierto? Haciendo porque recuerden que estamos viendo progresivamente cómo a través de los pactos Dios se va revelando. Entonces anteriormente vimos el pacto mosaico, que tenía una ley civil, una ley ceremonial y una ley moral. Tanto la ley civil como la ley ceremonial se cumplen en Cristo. La ley moral pasa al nuevo pacto, pero ahora con otro nombre, que el libro de Santiago lo nombra y dice la ley de la libertad. Ahora es llamada como la ley de la libertad, aquella que es escrita en nuestro corazón, pero si la ponemos por obra, no la ponemos por obra para alcanzar una salvación, la ponemos por obra por amor a Cristo. Amén. Porque debemos mostrar una evidencia de que estamos siendo conformados a su imagen, de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de un varón perfecto. Entonces, entendiendo esto, vemos que la ley civil, y le pido que pueda ir a Deuteronomio 17:14, por favor. En esa ley civil hay algo que Cristo cumple y algo que nos va a ayudar a entender cómo del pacto mosaico progresivamente podemos pasar al pacto davídico. Mire lo que dice una de las leyes del pacto mosaico, una de las leyes civiles. Deuteronomio 17:14. Deuteronomio 17:14 dice así la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no os volváis nunca por este camino. Ni tomaréis para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonaréis para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original
que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y en sus estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Sé que para aquellos que estudian diligentemente las Escrituras, aquí se les va a abrir la mente. Porque cuando estudiábamos la Biblia, hace muchos años atrás, sin entenderlo, lo estudiábamos a través de dispensaciones, no podíamos lograr una conexión entre los textos bíblicos. Pero ahora que estudiamos la Biblia, gracias al Señor, por medio de los pactos, podemos ver una progresión que hay aquí. Y usted, al leer los primeros versículos, ¿de quién se acuerda inmediatamente? ¿De qué historia se acuerda? De Israel, pero precisamente ¿de qué historia? Miren. ¿Quién es el que debía establecer un rey? ¿Los hombres o Dios? Dios. ¿Y en qué época el pueblo de Israel quiso establecer un rey? ¿Cierto? Fue Saúl. Y Saúl fue un rey no conforme a lo que Dios quería, sino conforme a lo que el pueblo quería. Entonces, cuando a veces se estudiaba por dispensaciones, uno leía esa parte nomás y decía, leía ese texto aislado y decía, el Señor nunca quiso que hubiera un rey. No, el Señor nunca quiso que hubiera un rey, sino que fue el pueblo el que lo hizo. Amén. Fue el pueblo el que hizo esto y todo. Pero entendamos una cosa, siempre, aún en la ley estaba escrito que debía venir un rey. Que el Señor autorizaba que colocaran un rey, pero ese rey debía ser puesto por Dios y no por los hombres. Bajo la perspectiva bíblica, mirada bíblica, no bajo la perspectiva carnal. Y luego vemos en el verso 16, ¿cierto? ¿Debía aumentar en caballos? No. ¿Y quién se aumentó en caballos, se acuerdan? ¿Quién empezó a comprar caballos y más cosas? ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando se nombra de él, compró 600 y tantos, 666, y vamos viendo ahí. Luego dice el verso 17, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro los mantendréis para sí en abundancia. ¿Qué está apuntando ahí? Salomón. ¿Se fija cómo podemos ver en la progresión de las Escrituras cómo estas cosas se cumplen más adelante? ¿Cómo vamos viendo que la palabra del Señor sí o sí tiene fiel cumplimiento y también hay una progresión? Progresivamente se va revelando estas grandes verdades. ¿Cómo debía ser el rey que Dios quería? Debía ser un rey piadoso, ¿cierto? Debía ser un rey piadoso porque debía tomar esta copia de la ley y transcribirla. Debía leerla todos los días de su vida. Debía atesorarla en su corazón para que no se enaltezca, para que no se vuelva una persona que haga del pueblo siervos, sino que este líder iba a ser un siervo del pueblo. O sea, nuevamente vemos el liderazgo bíblico y no el liderazgo que el mundo impone o que la pecaminosidad impone. Entonces podemos ver aquí esta conexión que hay en la ley con lo que inmediatamente iba a apuntar al pacto davídico. Porque sí o sí debía venir un rey. Dios ya lo había establecido aún dentro de lo que es la ley. Y podemos ir viendo lo importante que esto, si hacemos una similitud. Que Génesis 3:15, ¿qué es lo que promete? Una simiente. ¿Cierto? Una descendencia, una simiente. El pacto abrahámico, ¿qué promete? Una descendencia. Una descendencia, una simiente. Y vamos viendo que ahora en David, ¿qué es lo que el Señor le promete? Que de su simiente, ¿cierto? Vendría un rey. Y antes de eso, ¿qué le prometió el Señor a Judá? ¿Cierto? Que nunca se iba a apartar el cetro de Judá. ¿Se acuerdan cuando le hizo aquella promesa el mismo Israel cuando bendijo a su hijo? Le dijo, por boca obviamente del Señor, le dijo, nunca el cetro se va a apartar de Judá. Pero ve la progresión que hay, cómo se van inmediatamente llenando esos espacios para que nadie se vaya imaginando otro. Por ejemplo, primero era una simiente, ahora tenía que ser descendiente de Judá, perdón, de Abraham, de la simiente de Abraham. Después tenía que ser específicamente de Judá. Y después vemos a David, y Cristo bien,
según esa descendencia del hijo de David. Cómo esta progresión lógica va apuntándonos siempre a ¿qué? A Cristo. Siempre la Escritura nos está apuntando una y otra vez a Cristo. Es importante cómo se anticipa y cómo conecta con todo lo que veremos más adelante. Haciendo una visión futura de esto, recuerden que así estamos estudiando a través de los pactos de la Biblia. Después de que el pueblo ¿cierto? Salió de Egipto, está errante en el desierto. ¿Cuántos años debió andar por el desierto? 40 años. Luego de esos 40 años que lideró Moisés, ¿qué le sucedió a Moisés? Josué. Y ahí con ese pueblo que ya todo el otro pueblo había muerto, los padres, ¿cierto? Ahora una descendencia nueva, porque así lo dijo el Señor, exceptuando Josué y Caleb. Ellos fueron y entraron, comandados por Josué, a la tierra prometida. Antes de morir, Josué le dijo al pueblo y le advirtió: ustedes no van a guardar este pacto. Ustedes no van a ser capaces de guardar este pacto, porque este pueblo dijo: no, nosotros lo vamos a cumplir. Y él le dijo en los últimos capítulos de Josué: ustedes no van a ser capaces de guardar este pacto. ¿Y qué es lo que sucede después? Entran los jueces. Y el pueblo de Israel se mantuvo siempre en decadencia. Sí. Decaían, les quitaban sus tierras, clamaban al Señor, el Señor levantaba un juez, nuevamente volvían al reino. Después se volvían a los ídolos, dejaban el pacto, el Señor les quitaba las bendiciones terrenales del pacto, ellos clamaban al Señor y levantaban fuego. Hasta que una y otra vez llegan hasta los tiempos de Samuel. Y en Samuel todo marcha bien. Se fija que llega un punto que en Samuel las cosas empiezan a marchar bien, hasta que los hijos de Samuel, ¿cómo se comportaban? Mal. Y eso ocasionó que el pueblo pidiese un rey. Pero el problema del pueblo, que ahí quebrantó el pacto de nuevo. Porque si volvemos al libro de Deuteronomio, debían pedir un rey conforme a lo que Dios establecía. Pero ellos quisieron un rey como las demás naciones. Amén. Un rey que se enseñoreara sobre ellos. Entonces ahí vamos viendo la progresión de cómo el pueblo peca, quebranta el pacto. El Señor le dice: ya, dale un rey como ellos quieren. ¿Y cómo es el rey que ellos eligen? Si vamos a 1 Samuel 8:20, 1 Samuel 8:20, dice así la escritura. En verso 19 para entender el contexto. 1 Samuel 8:19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras tierras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y lo refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno de vosotros, de cada uno a vuestra ciudad. Miren cómo comienza el capítulo 9. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Quizás en la versión Reina Valera 1960 no podemos apreciar lo que dice aquí. Pero cuando habla de Cis, habla de un hombre rico e influyente. Entonces, ¿se ve cómo cambia la cosa? Entonces, Israel está buscando un líder, pero en el líder que se fija, ¿cómo tiene que ser? De una familia poderosa, de una familia liderada. ¿Ve cómo podemos clarificar más esto con una mejor versión, una versión más amigable a nuestro lenguaje actual? Entonces vemos que, en primer lugar, ellos se fijan en un hombre que viniera de una familia adinerada, de una familia influyente dentro de su tribu. Verso 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Como era joven y era hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, ¿de qué está hablando? Un líder. Obviamente, Samuel aquí está apuntando: Israel eligió un líder conforme a sus ojos, un rey conforme a su corazón pecaminoso y no conforme a lo que Dios quería. Entonces,
vemos por medio de las Escrituras que la elección que hizo Israel fue atentar en contra del mismo pacto, en contra de la misma ley civil. Por eso vemos la decadencia del rey Saúl. No olvidemos que el Señor ya le había dicho en el libro de Génesis, por ahí por el capítulo 49, 50, le dijo por boca de este hombre llamado Israel, que el cetro no se apartaría de ¿quién? De Judá. De Judá, pero ellos eligieron a alguien de Benjamín. ¿Qué tenía que ver Benjamín con lo que Dios ya había establecido de donde debía venir el rey? Entonces vemos que el pueblo empieza a quebrantar el pacto. Y la historia, por haber quebrantado el pacto eligiendo a Saúl, ya es conocida. Vemos que si bien parte de en cierta manera bien, termina mal, porque él no había sido elegido por Dios. Amén. Porque él no era alguien que había sido establecido por Dios. Luego que el pueblo quebrantó el pacto, Dios en su misericordia, ¿a quién levanta? Ahora levanta a un rey que venía conforme a la ley civil, que venía conforme a lo que Dios había establecido. Por eso entiéndase el Pentateuco como los libros de la ley. No, a veces siempre decimos, no fuera el Deuteronomio, no, los libros de la ley son los 5 libros. Dentro de estos 5 libros están contenidos esos 613 mandamientos. Entonces dentro de eso está la ley civil que ellos debían poner por obra. Entonces ellos debían elegir un rey que fuera ¿de qué tribu? De Judá. Que fuera de la tribu de Judá y que no fuera conforme a sus ojos, sino conforme a lo que Dios quería, a lo que Dios establecería. Entonces ahí nos saltamos inmediatamente a 1 Samuel capítulo 16. Samuel 16. Y ahora sí el Señor le dice a este hombre, mire, 1 Samuel 16, 3, dice así: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces ahora vemos que ¿quién quiere establecer el rey? El Señor, Dios mismo. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondiendo: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificado, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. La palabra ungido se traduce como Cristo, como Mesías. Entonces aquí el Señor estaba levantando ¿qué? Al Mesías, el ungido del Señor. Y Jehová respondió a Samuel, ¿y qué le dijo? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No sé si puede ver que intencionalmente Samuel escribe de manera intencional. Porque anteriormente, cuando escribió, se dio a demostrar que ellos eligieron conforme a sus ojos. Y ahora, para dejar en claro que no se deben hacer las cosas así, le dicen, el Señor dijo esto: no mires conforme a tus ojos las cosas. El Señor es el que conoce el corazón. Entonces Él va a levantar a quien Él quiera. Y obviamente lo que Él quiere está establecido en la Escritura. Entonces, esto también nos va enseñando un gran abanico de cosas. Una de ellas es que cuando la voluntad de Dios está ¿dónde? En las Escrituras. Cuando una persona dice recibir alguna revelación y está fuera de las Escrituras, debe ser rechazado. Si alguien dice, no sé, pues Dios a mí me levantó como pastor y eso no se refleja en las Escrituras, eso es mentiroso. Si alguien dice, no, yo soy un escogido de Dios y eso no lo podemos determinar por medio de las Escrituras, debemos rechazarlo. Entonces es así como Dios va haciendo todas las cosas, conforme a su voluntad y conforme a las Escrituras. Entonces vamos viendo cómo ahora ya en 2 de Samuel, vamos a 2 de Samuel, el Señor hace un pacto con David. 2 de Samuel capítulo 7.
Aquí ya empezamos a adentrarnos en lo que es el pacto davídico. Pero no sé si usted ha podido captar eso, cómo a través de los pactos podemos ir viendo una progresión en la misma escritura, cómo podemos ir contando toda la escritura. Es algo que, si uno ve la predicación de Esteban, ¿cómo lo hace? Con una progresión. Él puede explicarle todo el Antiguo Testamento en un momento. Si lee la predicación que hace Esteban a los fariseos, se va a poder dar cuenta que puede predicar todo el Antiguo Testamento a través de esta progresión que hay, de esta revelación progresiva. Entonces vemos en esta segunda de Samuel capítulo 7, en el versículo 8 específicamente, cómo David tiene la intención de hacerle una casa al Señor. Porque algo que movía a David, ¿qué es lo que era? La adoración. Algo que él le movía, siempre lo amonestaba, eso no podía estar tranquilo, que tuviera riqueza, tuviera estabilidad, estuviera o ganara guerra, eso a él no lo llenaba. Lo que él verdaderamente siempre estaba buscando es cómo poder adorar a Dios. Y él podía decir, yo aquí tengo la media casa, en palabras así. Y el Señor, mire cómo le estaba adorando. Entonces él quería un templo. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú no me puedes levantar un templo porque has derramado mucha sangre. Y ahí aquí apunta que el Mesías debiese ser un pacificador. Porque el Mesías no viene con espada, ¿cierto? Cuando vino en su primera venida a instaurar su reino. Él viene pacífico, como un príncipe de paz. Entonces, es ahí donde entra el verso 8 y dice así: ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, desde detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Usted cree que es casualidad que el Señor haya llamado a este hombre desde el redil de las ovejas? ¿Es casualidad? No. No, porque el rey debía ser el pastor de Israel. Por eso el Señor, que dice en San Juan 10, yo soy el buen pastor. Entonces vamos dándonos cuenta cómo toda esta progresión lógica, cómo todos los lazos se van uniendo en ¿quién? ¿A quién? A Cristo. Todo esto se va cumpliendo en Cristo. Entonces vemos cómo son los pactos. Es un pacto unilateral porque el Señor le dice a David: yo soy el que te tomé. Bien. Vamos a ver que a través de este pacto, como es la mayoría, este no es el pacto de gracia, ¿cierto? Este no es el pacto de gracia. Porque aquí tenemos obras y tenemos gracia. Gracia en el sentido que Dios hace este pacto y desea bendecir a este hombre, desea levantar de su linaje al rey, quien se levantaría con un rey que no tendría, con un reino que no tendría fin, pero a la vez pondría condiciones. ¿Y cuáles serían esas condiciones? Si ellos no permanecerían fieles, si estos reyes no permanecerían fieles, el Señor sería para ellos un padre que disciplina, un padre que castiga. Por eso podemos ver en este mismo, el rey, que vamos a encontrarnos con dos tipos de linaje. Un linaje que era conforme lo que Dios había establecido, ¿cierto? El de la línea de David, y otro linaje que son reyes que no son de la tribu de David, del linaje de David. ¿Y cómo vemos a esos reyes que no son de la tribu de Judá? ¿Son estables o inestables? Inestables. La mayor inestabilidad siempre lo encontramos en el reino del norte. Siempre en el reino del norte, en el reino de Israel, siempre encontramos mayor inestabilidad. En cambio, en Judá siempre vemos una estabilidad, y cuando caen en pecado siempre vemos una disciplina del Señor y se terminan levantando. Porque Dios siempre va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y todo lo que vaya fluyendo según su voluntad se va a cumplir. Como lo dijimos anteriormente, vemos cómo hay una progresión en los pactos. Vemos la primera mención del Evangelio a través de una simiente. El Señor vencería a la serpiente. Luego vemos en Génesis 17 que había una simiente de Abraham en la cual Dios bendeciría a las naciones. Vemos en Génesis 49:10 que el cetro no se apartaría de Judá. Vemos que de la simiente de David el Señor, Dios, levantaría al rey eterno, aquel rey que no tendría fin. ¿Y todo esto en quién se cumpliría? En Jesús.
Porque cuando vemos la genealogía en Mateo capítulo 1, miramos Mateo capítulo 1, inmediatamente las escrituras van a recalcar eso. Recuerden lo que dicen los estudiosos, Mateo debía ser leída ante los israelitas, por lo cual a ellos les debía quedar claro, por eso parte como una genealogía. Y dice el libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de qué? Hijo de David, hijo de Abraham. O sea, ¿qué es lo que un israelita con solo leer el verso 1? ¿Qué es lo que está entendiendo? ¿Qué es lo que está entendiendo con solo leer el verso 1 un israelita? Que era de la tribu de Judá. Pero algo más puntual, Jesucristo es el Mesías. Él es Jesús el Cristo, por eso dice, libro de la genealogía de Jesús el Cristo. De Jesús el Mesías, el cual es hijo de David, hijo de Abraham. Entonces un israelita inmediatamente, claro, de ahí viene esa descendencia. Y ahí reporta toda la descendencia inquebrantable, toda esa línea inquebrantable con la cual se cumple la venida de Cristo, la venida de nuestro Señor. Entonces, en este pacto que hace Dios con David, ¿cierto? Volviendo a 2 Samuel 7:8, vamos a ir viendo qué promesas el Señor le hace. Dice 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y aquí viene lo que él le da en el pacto. Además yo fijaré un lugar a mi pueblo de Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más será removido, ni los inicuos le afilarán más, aflijan, más como al principio. ¿Qué es lo primero que le promete el Señor en el pacto? Paz. Paz y una tierra estable. Un reino estable, un reino que no iba a ser interrumpido. Les promete un reino estable. Verso 11. Desde el día que te puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces Dios le promete una tierra, le promete paz y le promete también una casa. Verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré ¿qué cosa? Su reino. O sea que el reinado de aquel que iba a venir después de él iba a ser un reino firme. El sucesor de David tendría un reino firme. Verso 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré su trono para siempre, el trono de su reino. Entonces el reinado de aquel Mesías iba a ser un reino eterno, un reino inamovible. Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con los azotes de los hijos de los hombres. Entonces, aquí claramente estamos viendo la historia de los reyes más adelante. ¿Por qué los reyes les pasa esto? Porque eran infieles al pacto, porque no cumplían tampoco con el pacto davídico. Entonces los reyes que recibían disciplina de parte del Señor. ¿Y en quién se cumple ese reino que jamás sería removido? Como el libro de Daniel también lo muestra. En Cristo. Pero misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de él. Entonces el Señor también, dentro de este pacto, le daría a su descendencia misericordia. Se acordaría de ellos. Se acordaría de su miseria. Y sería afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Entonces el reino que Dios estaba prometiendo es un reino estable. Pero es un reino también que está bajo condiciones. Porque usted al ver la historia de Israel se va a dar cuenta que hubo una progresión ininterrumpida hasta que fueron cautivos a Babilonia. Después volvieron con Zorobabel, nuevamente tuvieron un rey, pero después vemos en los años de silencio y regresando a los tiempos de Jesús vemos que ¿quién estaba gobernando? Pero había un rey, sí. Era Herodes. ¿Y Herodes de qué tribu era?
¿Ha estudiado esa parte, no? No era de ninguna tribu de Israel. Imagínense que, ¿sabe de dónde venía Herodes? De Esaú. De Esaú. Entonces tenían a alguien, nada que ver ahí. Alguien que ni siquiera era de ahí, alguien que el Señor siempre estuvo en contra de eso. Pero, ¿quién trae el reino eterno? ¿Quién nace en esos tiempos? Cristo. Y ahí, este reino ininterrumpido comienza. ¿Por qué es importante entender el pacto davídico y por qué esto se cumple en Cristo? Es importante entenderlo porque así entenderemos que el reino no viene más adelante, estamos en el reino. Si bien este reino debe ser consumado, debemos entender, estamos en el reino. Y este reino es para siempre. No es un reino que tiene fin, no es un reino que va a ser interrumpido. Cristo está reinando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en su reino? Luego, termina así, dice verso 17, conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán a David. Vemos que David no se sentía digno. Después usted puede darse cuenta, y si lee los siguientes versos, él no se siente digno de que el Señor le haya dado esta promesa tan grande en este pacto de David. Él no se siente digno de recibir esto. Pero David inmediatamente, como siempre él quiere, tiene ese deseo, ¿en quién piensa más adelante que puede ser este reino? ¿En quién piensa inmediatamente? En su hijo Salomón. Él piensa inmediatamente. ¿Y dónde podemos ver eso? Si vamos al Salmo 72. Salmo 72. Salmo 72, versículo 1. En el curso que estaba haciendo, que estoy haciendo en el Antiguo Testamento, recalcan que es muy importante, obviamente, no es basarse en el título que está en color en algunas Biblias, sino en subtítulos. No sé si ha visto que algunas letras las colocan con cursiva de algunos salmos, es importante ver eso, porque eso nos muestra a qué va referido, o nos apunta la mayor cantidad de salmos a de qué se trata. Y dice en el subtítulo, ¿qué es lo que dice? ¿Para quién? Salomón. Para Salomón, ¿cierto? Entonces David, él inmediatamente piensa y dice, sí, él se cumple, esto se debe cumplir en quién, en Salomón, porque el Señor lo prometió. ¿Y qué le escribe a Salomón? Dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará al pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo. Salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerá mientras dure el sol y la luna, y la generación en generación descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones se servirán. Si vamos viendo la mayor cantidad de estas cosas, ¿qué se cumplen? En Salomón. En Salomón, ¿cierto? Pero se fija cómo esto lo escribió antes. David era profeta de Dios. Y como profeta de Dios estaba profetizando que esto se cumpliría en su hijo. Y dice, porque él librará al menesteroso que clame y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra. En las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre.
y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces vemos cómo este rey David profetiza sobre lo que vendría sobre su hijo Salomón. Él estaba confiado de que todas estas cosas se cumplirían en Salomón. Pero vamos viendo cómo también David focaliza una cosa, no sé si se dan cuenta. Dice, en él será bendita todas las naciones. Entonces, ¿a qué está apuntando aquí? Que este pacto davídico, que este reinado, no solamente iba a ser para Israel, sino también para las naciones. Entonces aquí está apuntando también al reinado de ¿quién? Al reinado de Cristo. Porque el reinado de Cristo no es solamente sobre el Israel, es también sobre los gentiles. Por eso dice la Escritura que de ambos pueblos hizo uno. Porque la esposa de Dios, ¿cuántas esposas tiene Dios? Una. Tiene una sola esposa, ¿cierto? La iglesia. Y la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Sí. Está compuesta por aquellas naciones que temen a Dios. Por aquellos individuos de esta tierra que teman y honren el nombre de nuestro amado Dios. Entonces vamos viendo que hubieron cosas que en su sentido primario se cumplieron en Salomón. ¿Pero Salomón era el Mesías? No era el Mesías. Porque podemos ver a lo largo de su historia que él quebrantó el pacto del libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Empezó a comprar más caballos y el Señor que dijo, no, eso no se hace. Empezó a tener muchas esposas y esas esposas que hicieron desviaron su corazón. Entonces la Biblia de una u otra manera nos empieza a explicar cómo aconteció con Noé, ¿se acuerdan? Este es el que nos va a librar. Sí, pero ese no es el Mesías. Aquí Salomón lo mismo, como que todo se va cumpliendo en Salomón y donde llega, no, él no es. Él no es. Y es tan corto lo que dura su vida, hermano, después viene a robar y el reino se divide y después cae en un estado de letargo y de destrucción con muchas oportunidades. Entonces vamos viendo cómo la palabra del Señor siempre tiene un fiel cumplimiento. Veamos ahora el Salmo 132. Salmo 132, acerca de este pacto que Dios hizo con David. Salmo 132, versículo 11 y 12, dice así. Salmo 132, versos 11 y 12. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de él. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay en este pacto? Una promesa, pero también hay una condición. Tienen que guardar. Dice, si tus hijos guardaren mi pacto. Entonces todo va bien, de viento en popa, como se dice con Salomón, pero Salomón, ¿qué hace? No guarda el pacto. Y al no guardar el pacto, empieza su decadencia. Y Dios dice que por amor a David, no iba a quitar esto, ¿cierto? Y le prometió a Salomón que iba a morir en paz, pero después de él, todos los otros reyes iban a tener de una u otra manera, por quebrantar el pacto, porque el pueblo quebranta el pacto. Porque esto es importante, si el Señor levanta líderes, es para que esos líderes cumplan el pacto. Y si los líderes no cumplen el pacto, ¿qué va a pasar con el pueblo? Tampoco lo va a cumplir. Porque la palabra también habla acerca del liderazgo bíblico y dice, así como es el sacerdote, el pueblo. O como lo dice en nuestro lenguaje, así como el pastor son las ovejas, es así. Es así, hermanos. Por eso siempre hay que estar cuidando el liderazgo de la iglesia. Aquí hay algo que no se cumplió, si lo podemos decir, y no se cumplió porque ellos interrumpieron el pacto, no porque el Señor no era fiel con su pacto, es porque ellos quebrantaron el pacto. Porque aquí dice que este reino iba a ser ininterrumpido, pero vemos que hay un vacío, si lo podemos decir, de 400 años, donde, si bien vinieron algunos reyes, después fueron esclavizados, y después vemos a Herodes ahí, que no tiene nada que ver.
Pero el Señor, por sola gracia y misericordia, levanta de la descendencia de David, ¿a quién? Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. Lo levanta como el libertador de aquel pueblo. Y tiene esa similitud por algo, no en vano, Josué y Jesús, ¿cierto? Son equivalentes. Cuando el nombre es Josué, ¿cierto? Y Jesús son equivalentes. Josué, ¿qué es lo que hace? Es un líder, ¿cierto?, que lleva al pueblo directamente ahora a entrar a la tierra. Así Cristo a nosotros nos lleva a entrar a esta tierra, a este reino. Si bien la Biblia, que diga, las traducciones cambian esto para que exista alguna diferencia, porque si no pondríamos Josué en todo, Josué en todo. Pero es importante entender esto también. Entonces vamos viendo que hubo, si bien un lapso en el cual se interrumpe esto, pero se interrumpió por el pecado del pueblo. Y vemos como alguien de Edom, un edomita, estaba en el trono en los tiempos de Jesús. Pero maravilloso es que Dios Padre levantó y estableció a su Cristo, según lo prometido en el libro de Amós, capítulo 9. Me llevamos al libro de Amós, capítulo 9. Amós 9, 11 y 12. Dice así, porque la palabra siempre se adelanta a las cosas. Y uno dice, ¿por qué se interrumpió? Porque ellos fueron infieles al pacto. Ahí está la respuesta. Pero aquí está la promesa del Señor y dice así, Amós 9, 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre poseerán el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. ¿Y esto es qué se cumplió según el apóstol Pedro? ¿Quién levantó el tabernáculo caído de David? Señor. Obviamente Dios, levantando a quién? Al Señor Jesucristo, porque recuerde, se interrumpió este pacto por la pecaminosidad del pueblo, pero Dios levanta de la descendencia de David un rey inamovible, un rey en el cual en él serían benditas todas las naciones de la tierra, un rey cuyo reino no tendría fin y cuyo trono nunca sería quitado. Todas estas cosas se cumplen en el mismo Señor Jesús, como lo vimos anteriormente en Mateo capítulo 1. Jesús el Cristo, hijo de Abraham, hijo de David. ¿Y cuál era la promesa? Veamos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32. Lucas 1:32 dice así acerca de Jesús. Verso 31 para que lo leamos con contexto. Lucas 1:31. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces es triste cuando algunos cristianos están pensando que el reino es más adelante. Que el Señor vino a cumplir una parte, pero todavía no hay reino. Estamos en el reino, amados. Cristo ha conseguido ese reino y ese reino es para siempre. Por eso la Escritura una y otra manera recalca, por medio de la visión de Esteban, por medio del apóstol Pablo, por medio de Pedro, que ¿dónde está el Señor? Sentado a la diestra de Dios Padre, que está a la diestra de Dios Padre. Y en la antigüedad, ¿quiénes estaban a la diestra? Era a quien el Rey de todas las cosas le da toda la autoridad. Entonces, ¿quién es nuestra autoridad máxima? ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Cristo. Entonces, cuando estemos mirando a nuestros presidentes, debemos mirar a uno que está por encima de ellos. Cuando estemos mirando a nuestros alcaldes y a nuestras autoridades, debemos mirar que hay alguien por encima de ellos, el cual es Cristo. Amén. El cual es el Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando nos toque estar delante de las autoridades, ¿cómo debemos nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso debemos tocarle la espalda y solamente decirle cosas buenas? ¿O ir a lo que dice el Salmo 2? Oh reyes de la tierra, admitan la amonestación.
No permitan que el Hijo se enoje y sean consumidos por su ira. Entonces debemos darle a qué cosa, una advertencia a los líderes de esta tierra, y eso es lo que debemos estar haciendo. Pero tristemente vemos hoy en día a la iglesia tocándole la espalda, ahí tratando de caerle bien, así con risita y cosas así, pero no estamos haciendo lo que la palabra dice. Obviamente con respeto y todas estas cosas, pero siempre debemos estar viendo y enfocándonos en qué cosa el reino. Si el reino es más para adelante, ¿por qué el Señor nos dijo, busquen qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El pueblo de Dios es salvo y ha sido salvo por Él. Lo fue por su maravilloso sacrificio. Pudimos ver cómo se cumplió específicamente en Mateo 21:5, en esta entrada triunfal del Cristo, el cual iba sentado en un pollino, algo que ya se había profetizado en el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9. ¿Y eso qué representa? Que el reinado de Cristo es un reino de paz. El rey vendría en paz, y el rey vino en paz. Pero algunas personas me dirían, pero ¿dónde está toda su riqueza? ¿Dónde está toda, si el Señor? Él mismo dijo que a veces no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero es que su gloria es el valor más grande y más importante que pueda existir, más que todo el oro y la plata que hay en esta tierra. ¿Por qué Israel no pudo reconocer al Mesías? Porque ellos todavía estaban mirando con los lentes de elegir un rey conforme a su corazón. ¿Me entienden? Ellos todavía están pensando en Saúl, todavía están pensando en un rey como Saúl, en alguien que le ayude a tener victorias y guerras, ¿cierto?, terrenales y todas estas cosas. Por eso ellos no lo reconocieron, porque nuevamente el Señor levantaba a alguien humilde, como lo hizo con David, sacándolo de atrás del pastorado de ovejas, para hacerlo rey del pueblo de Dios, y un rey que era conforme a su corazón. Entonces, vemos cómo una y otra vez todas estas cosas se iban cumpliendo en el Cristo. Veamos lo que dice Ezequiel 34:23. Ezequiel 34:23. Libro de Ezequiel. Dice esta promesa así: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿A quién levantaría? A mi siervo David. Él las apacentará, y él será su pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Aquí está hablando Ezequiel. David había muerto hace ¿cuántos años acá? Pero aquí estaba diciendo que iba a levantar. ¿A quién? A un pastor. Entonces inmediatamente, como dijimos anteriormente, San Juan 10, ¿por qué el Señor dijo eso? Hay algunos que al no ver la Biblia a través de los pactos, solo miren qué bonito, el Señor dijo que era el pastor, nosotros somos las ovejas, ¿entienden? ¿No? Como miran todas las cosas tan simplemente. Pero si vemos la Biblia a través de los pactos y de una manera progresiva, si nos dedicamos a estudiar el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo, vamos a entender la relevancia que tienen estas cosas, cómo todas estas cosas se cumplen en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos han dicho, no, es que con el Nuevo Testamento yo voy a entender el Antiguo. No, con el Antiguo vamos a entender el Nuevo. Nunca vamos a poder sacarle provecho al Nuevo Testamento si no vamos al Antiguo Testamento. Algunos lo dejan ahí y algunos se han acostumbrado a comprar el Nuevo Testamento, ¿no? Pensando, no, si aquí ya está toda la revelación de Dios. Está bien, pero no vamos a poder entender. No vamos a poder entenderla en su totalidad, no vamos a poder sacarle todo el provecho que tiene esto por no estudiar y ser diligentes en ver lo que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos viendo que el Salmo 22, ¿quién debía levantarse según el Salmo 22? El Rey de Gloria, el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Mire, veamos lo que dice Colosenses 1:3. Libro de Colosenses 1:3. Perdón, 1:13. Ahí sí.
Dice así la palabra del Señor en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a quién? Al reino de su amado Hijo. Cuando habla de reino, está hablando de un reino futuro y de un reino actual. Actual, ¿cierto? Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. Entender el pacto davídico debiera causar algo muy grande en nosotros, y porque debiese nosotros hacernos entender que estamos en el reino. Estamos en el reino. Y es ahí donde nos lleva el entendimiento. ¿Se acuerda de lo que había dicho el Antiguo Testamento? Que este reino de David no iba a ser jamás removido, no iba a ser jamás destruido, iba a ser un reino ininterrumpido. Es ahí donde se cumple, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ciertamente le dijo a Pedro, ciertamente tú eres Pedro, pero le dijo, sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, edificaríamos, ¿qué cosa? La iglesia. ¿Y qué no prevalecería contra nosotros? Las puertas del Hades. Y una y otra vez tengo que estar recalcando esto. Algunos dicen, no, el infierno no va a prevalecer contra nosotros, que se abren las puertas del infierno. Pero entendamos una cosa, las puertas del Hades no es lo que uno se imagina. Las puertas del Hades son las puertas de los castillos. Esas son las puertas del Hades. Y que no prevalecerán, ¿cierto? Los que iban a atacar. ¿Qué es lo que andaban? ¿Se acuerdan con esos palos gigantes que le hacían a las puertas de los castillos así hasta derribar esos portones? Eso significa, ¿qué le está diciendo el Señor? ¿Que estamos en una posición de defensa o una posición de ataque? Cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. Defensa. Es una posición de ataque. Porque las puertas del Hades, que son las puertas del infierno, las puertas del reino de las tinieblas, no van a poder prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia está en una posición de ataque y el reino de las tinieblas no se puede oponer al reino de Dios. Ya no puede hacerlo. Por eso nosotros no estamos en una posición de defensa. Muchos toman ese texto como una posición de defensa. Ese es un texto que apunta a una posición de ataque. Nosotros no podemos creer que el Evangelio puede ser impedido, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la palabra de Dios. No pueden prevalecer contra el Señor. Entonces nosotros no estamos en ese castillo. El que está en ese castillo es el demonio, impidiéndonos a que prediquemos el Evangelio. Pero esas puertas del Hades no van a prevalecer, porque nosotros, por medio de la palabra de Dios, vamos a derribar argumentos y vamos a derribar todo aquello que se oponga al conocimiento de Dios. Es decir, nosotros estamos con esa arma que Dios nos ha dado para derribar las puertas del Hades, para derribar todo lo que se opone en contra del conocimiento de Dios. Pero muchas veces como cristianos nos vemos tan encerrados, tan escondidos, como que estamos atrincherados cuando debiéramos estar atacando, hermanos. Debiéramos estar vigilantes donde quiera que nos encontremos, anunciando a Cristo, sea en nuestras villas, sea en nuestras comunas, sea en nuestro país. Debemos estar haciendo lo mejor posible por este reino, porque Cristo está reinando y nos ha enviado a nosotros como embajadores. Siempre que tengo oportunidad lo recalco. ¿Qué es lo que es un embajador? Uno no lo toma solamente como el embajador de hoy en día, esos que están encerrados allá. Un embajador de la antigüedad debía ir a terreno y debía ir a notificarle a las personas que esta tierra ahora le pertenecen a quién, al rey, porque el rey ha vencido y ha conquistado este reino. Entonces, ¿qué quiere decir que somos embajadores? Que nosotros debemos notificarle a las personas que Cristo está reinando. Él ha triunfado, Él ha conseguido, Él ha devuelto este reino, y nosotros debemos anunciar a la gente que el que no quiera pertenecer a este reino va a tener que ser despedazado en la consumación de él. Porque ¿qué estamos esperando nosotros? Que Cristo consume el reino. Y los embajadores, ¿saben para qué están? Para alertarle a la gente que no perezca en aquella consumación del reino. Porque el que no está en Cristo está contra de él. Aquí no hay un punto neutral. El que no está en Cristo está en contra de él. Amados, no podemos seguir atrincherados pensando que las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Terminemos con Hechos 2:36. Hechos 2:36. Esto es lo que debieron entender los israelitas, pero muchos de las iglesias deben entender hoy en día.
Hechos 2:36 dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor Mesías. ¿Se acuerda cuando la palabra del Señor dice que se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre? Algunos no entendiendo el nombre de Jesús dicen: el nombre que es por sobre todo nombre es el nombre Señor. Porque ahora Él es el Adonai del Antiguo Testamento, es el que está reinando por encima de todo. Por eso le llamamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿por qué estamos solamente poniendo el Evangelio como que fuera una opinión dentro de tantas opiniones y no como la verdad misma del Evangelio? Es hermoso que este pacto davídico se haya cumplido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque eso nos da una tremenda esperanza de que su reino no será jamás removido, y nos pone en el lugar que a nosotros nos corresponde, que es embajadores de su reino. ¿Qué estamos haciendo por el reino? ¿Qué estamos haciendo por el reino? Vamos a orar a nuestro Dios. Dios Padre, te damos gracias porque estudiando a través del pacto davídico y a través de los pactos hemos visto, Señor, cómo progresivamente has ido revelando esta palabra tan preciosa. Y esto no es un cuento, esto no es un mito, ni siquiera una fantasía. Esto es una realidad, una verdad que la iglesia no está entendiendo, Señor. Permita que nosotros como oyentes, o todos los que oigan este mensaje, puedan verdaderamente experimentar, oh Dios mío, esa urgente necesidad para anunciar el Evangelio como corresponde, para ser embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Por amor de tu precioso nombre, oh Dios, no es tiempo que la iglesia esté atrincherada, sino que esté apuntando hacia las puertas del Hades. Porque nada puede oponerse a Cristo, nada puede oponerse al poder del Espíritu Santo, nada puede oponerse al Padre Celestial, porque Cristo Jesús ha vencido. Y se le ha dicho: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor, somos embajadores de tu reino. Tú vendrás a consumarlo prontamente. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro trabajo, Señor. A predicar como si Cristo hubiese ascendido ayer. Predicar como si Cristo viniese mañana. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ser diligentes en nuestro anuncio y predicación de este reino tan precioso como es el reino de Cristo. Te ruego, Dios mío, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hermanos que tendrán que regresar, Señor, a sus hogares. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios por estar un martes más estudiando su maravillosa palabra. Que el Señor y Salvador Jesucristo les bendiga.